En el vasto y complejo entramado social de Bangladesh, existen lugares donde la esperanza parece haber sido completamente arrebatada, donde la lucha por la supervivencia se vuelve una batalla cotidiana y desesperada. Uno de esos sitios es Dauladiyya, un pueblo que, a simple vista, podría parecer un rincón olvidado, pero que en realidad refleja con crudeza las desigualdades, tradiciones arraigadas y la pobreza que atraviesan muchas comunidades del país. Este lugar, que se extiende a lo largo del río Padma, ostenta la triste distinción de ser considerado el barrio rojo más grande del mundo. Allí, entre calles estrechas y chozas improvisadas, conviven y trabajan más de 1.600 mujeres, y cada día, más de 100.000 personas acuden a este espacio en busca de algún sustento. La realidad de Dauladiyya no se limita a una simple zona de prostitución. Es un espejo que refleja las duras condiciones de muchas sociedades en Bangladesh, donde las tradiciones y las desigualdades chocan con una brutalidad que a menudo resulta difícil de aceptar. Muchas mujeres llegan a estas calles en situaciones desesperadas, algunas traídas por sus propios familiares por apenas unas pocas rupias, otras engañadas con falsas promesas de un futuro mejor. Sus viviendas son chozas metálicas temporales, frágiles refugios que, con el calor extremo, se transforman en hornos ardientes, haciendo aún más difícil la vida bajo el sol abrasador. Detrás de estas paredes de metal, las mujeres están dirigidas por otras que, en su momento, también fueron prisioneras de esta misma existencia. La pandemia de COVID-19 en el año 2020 vino a agravar aún más la situación. El confinamiento obligatorio y las restricciones sanitarias hicieron que la vida en estos márgenes fuera aún más insoportable. Según informes de organizaciones no gubernamentales, hasta el 70% de las mujeres que trabajan en Dauladiyya enfrentaron una grave escasez de alimentos, y sus ingresos, que apenas alcanzaban los $2 por cada 10 minutos de trabajo, se reducían aún más. La mayor parte de ese dinero iba directo a los propietarios o administradores, dejando a las mujeres sin muchas esperanzas de alcanzar la independencia o mejorar su situación. A pesar de todas estas adversidades, la resistencia en Dauladiyya ha sido sorprendente. Un reducido grupo de mujeres ha logrado, después de muchos años de endeudamiento y sometimiento, recuperar su libertad. Algunas decidieron quedarse, conscientes de que la sociedad ya les había dado la espalda, aceptando su destino como una realidad inevitable. Para el año 2023, solo permanecían en ese lugar unas 200 mujeres, un número que resulta aterradoramente reducido, reflejo de la difícil situación y las leyes que, en teoría, regulan esta profesión en Bangladesh. La ley establece que solo a partir de los 18 años se puede ejercer legalmente, pero en la práctica, las lagunas legales y la falta de supervisión dejan un amplio espacio para la explotación y el abuso. Este relato no busca condenar sin más, sino ofrecer una visión honesta y sin adornos de la vida en Bangladesh, para entender las tragedias humanas que muchas veces permanecen ocultas. Para quienes habitan en Dauladiyya, cada día es una lucha silenciosa por la supervivencia, y sus historias resuenan en los callejones estrechos y oscuros, lejos del mundo que la mayoría conoce. Para ellas, simplemente, que llegue el amanecer ya representa una pequeña victoria, un motivo para seguir adelante. Sus voces merecen ser escuchadas y entendidas, pues en ellas se reflejan las heridas invisibles de una nación que lucha con intensidad por su dignidad. Una de las historias más inusuales y reveladoras en estos contextos es la de una mujer que ha llegado a tener varios maridos, una práctica que, aunque pueda parecer extraña o incluso inusual, responde a una estrategia de supervivencia en un entorno donde la comunidad comparte no solo tierras y alimentos, sino también relaciones humanas en formas que desafían las convenciones tradicionales. En algunos pueblos costeros aislados de Bangladesh, especialmente entre grupos marginados como los beduinos, existe una tradición poco conocida y poco comprendida: la posesión conjunta de los maridos. Lejos de ser una expresión romántica o un acto de amor libre, esta práctica responde a necesidades estrictamente prácticas, a la búsqueda de protección y sustento en un entorno donde la vulnerabilidad es la norma y la comunidad se convierte en un refugio colectivo ante las adversidades. Por el contrario, nos encontramos ante una realidad marcada por acuerdos pragmáticos y duros, nacidos de la necesidad más apremiante que de los sentimientos.
En las zonas rurales de Bangladesh, y específicamente en el año 2019, diversos estudios revelaron una situación que, si bien puede parecer sorprendente, refleja las complejidades de una sociedad donde la economía dicta las reglas del juego. Muchas mujeres, ya sean viudas o abandonadas por sus parejas, sobreviven gracias a la colaboración de 2 o incluso 3 hombres que, aunque no son cónyuges oficiales, desempeñan un papel fundamental en sus vidas. Estos hombres proporcionan alimento, sangre y protección, a cambio de la atención y el cuidado femenino. La relación que surge de estos acuerdos no está motivada por el amor romántico ni por la afinidad emocional, sino que responde a una lógica estrictamente económica, una forma de supervivencia que se ha consolidado como una tradición arraigada en la comunidad. Es importante entender que en un país donde aproximadamente el 38% de la población rural vive bajo la línea de pobreza, ganando menos de $1.90 diarios, estas uniones informales se vuelven imprescindibles para garantizar la continuidad de la vida cotidiana. En estas circunstancias, una madre soltera puede mantener a su familia con la ayuda de varios hombres, cada uno de los cuales realiza una contribución que resulta vital para la subsistencia. Sin embargo, esta realidad permanece oculta a los ojos del mundo exterior. No se habla abiertamente de ella, ya que muchos foráneos no comprenden la complejidad y la naturaleza de estas relaciones no convencionales. Según un estudio realizado en 2024, se estima que en la costa de Chittagong, alrededor de 5.000 mujeres viven en estas condiciones, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor, dada la naturaleza clandestina de estas prácticas. La comparación con las sociedades modernas resulta inevitable, donde el amor muchas veces se reduce a una simple solicitud de gratificación, a un acto de conveniencia. En hogares humildes, con techos de hojalata, sin electricidad y con una sola comida al día, decisiones como estas dejan de parecer impactantes o sorprendentes. Simplemente representan una estrategia de supervivencia que puede llegar a partir el corazón, pero que en esas circunstancias se vuelve inevitable. Si sientes empatía por estas mujeres y crees en un futuro más digno para ellas, puedes dejar un comentario debajo de este relato. La densidad de población en Bangladesh es realmente abrumadora. El país se posiciona entre las naciones más densamente pobladas del mundo, con aproximadamente 175 millones de habitantes distribuidos en un territorio que apenas supera los 92.000 kilómetros cuadrados. La capital, Dhaka, concentra cerca de 23 millones de personas, ubicándose en el 9º puesto entre las ciudades más pobladas del planeta. La densidad en esta metrópoli alcanza las 182.800 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, en la ciudad de Nueva York viven aproximadamente 29.000 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en algunas áreas de México la cifra ronda los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En ciertos barrios marginales de Bangladesh, la densidad puede variar varias veces esa cantidad, llegando a niveles casi insostenibles. Familias de 5 o 6 integrantes comparten espacios reducidos, a menudo menos de 10 metros cuadrados, en habitaciones o áreas que apenas permiten respirar con comodidad. Este fenómeno de sobrepoblación genera viviendas asfixiantes, una falta casi absoluta de espacio personal, calles ruidosas y un zumbido constante que parece nunca cesar. Según el Informe Mundial de Calidad del Aire del año 2019, elaborado por la agencia IQA, Dhaka fue reconocida como una de las ciudades más contaminadas del planeta. Los niveles de partículas sólidas alcanzaron los 83.3 microgramos por metro cúbico, varias veces por encima del límite seguro recomendado, que es de 20 microgramos. En estas áreas tan concurridas, los turistas extranjeros no solo despiertan miradas curiosas, sino que también enfrentan encuentros incómodos con taxistas no oficiales, guías improvisados y vendedores ambulantes que buscan captar su atención en medio del caos. Para aliviar esta tensión, el gobierno de Bangladesh, en colaboración con las autoridades locales, está llevando a cabo esfuerzos para ampliar la red de metro de superficie, mejorar las principales arterias viales y construir nuevas ciudades satélite, con la esperanza de reducir la presión sobre las áreas más congestionadas y ofrecer un futuro más sostenible a su población. A pesar del crecimiento constante de la población, que en Bangladesh supera los 170 millones de habitantes, los desafíos que enfrentan en su día a día son cada vez más apremiantes. La escasez de espacio,
los atascos interminables y la persistente contaminación continúan siendo problemas graves que demandan soluciones innovadoras, sostenibles y creativas. Para millones de personas, viajar en tren se convierte en una verdadera lucha por la supervivencia, una experiencia que refleja las dificultades de un sistema ferroviario que apenas ha logrado adaptarse a las necesidades de una nación en constante expansión. El sistema ferroviario del país, que funciona casi al límite de sus capacidades, se ve sometido a una presión enorme durante los momentos de mayor afluencia, como en las festividades nacionales o en las horas pico. Tomemos como ejemplo la línea corta que conecta la capital, Dhaka, con el distrito de Gandhar, una ruta vital que diariamente moviliza a un gran número de pasajeros. En esta línea, apenas hay unos 10 trenes operativos en todas las direcciones, cada uno compuesto por solo 6 o 7 vagones. Sin embargo, estos trenes logran transportar hasta 10.000 pasajeros cada día, sin contar a aquellos que viajan sin billete, lo que hace que la cifra real de viajeros sea todavía mayor. Las salidas de estos trenes desde la estación parecen escenas sacadas de una realidad caótica y apremiante. Cuando los vagones se llenan, cientos de pasajeros se ven obligados a subir a los techos de los trenes, poniendo en riesgo sus vidas en un acto desesperado por no quedarse sin espacio. Conseguir un asiento dentro de los vagones se vuelve casi una victoria, un lujo que pocos logran obtener. Los días en que es posible comprar un boleto para la segunda clase parecen contados, y el simple hecho de tener un asiento en un tren repleto es considerado un privilegio, parecido a viajar en primera clase en otros países. Incluso en esas condiciones, los pasajeros se ven amontonados, casi sin espacio para moverse, sentados unos muy cerca de otros. Muchos optan por rechazar la comida que venden en los vagones, ya que el deseo de ir al baño se convierte en una prueba de resistencia, pues los baños están desbordados y en condiciones insalubres. Cuando la incomodidad se vuelve insostenible, algunos pasajeros terminan ensuciando sus ropas, en una escena que resulta difícil de creer, pero que refleja la dura realidad de millones de personas que todos los días enfrentan estas duras condiciones en los trenes de Bangladesh. Viajar en estos trenes abarrotados, que llevan más de un siglo en funcionamiento, es una rutina que apenas ha cambiado, revelando las duras condiciones en las que viven quienes dependen de ellos para sobrevivir. Mientras tanto, en un escenario completamente distinto y paralelo, en la parte sur del país, se encuentra un mercado flotante en Borisal que contrasta con la agitación de las estaciones ferroviarias. Aquí no se trata de ir de compras en calles bulliciosas, sino de navegar con tranquilidad sobre las aguas, en un espectáculo que parece sacado de un pasado lejano. Desde bien temprano en la mañana, los comerciantes locales comienzan a vender frutas, verduras frescas y otros productos de uso cotidiano directamente desde sus barcos. Cientos de embarcaciones de madera se deslizan suavemente por los canales, cargadas de mercancías agrícolas que llegan de las zonas rurales cercanas. Los compradores, en lugar de recorrer calles ruidosas y congestionadas, simplemente necesitan nadar hasta los barcos, intercambiar bienes, pagar y regresar a su día a día. Esta escena, que parece sacada de un sueño, nos transporta a tiempos pasados y nos muestra los ritmos pausados y auténticos de la vida rural en Bangladesh. El mercado flotante de Borisal no tiene la espectacularidad de los mercados acuáticos en Tailandia, pero su autenticidad resulta inolvidable. Cuando el sol comienza a asomarse detrás de los cocoteros, se revela que esto no es solo una actividad de comercio, sino una parte esencial de la existencia de estas comunidades, donde las aguas no solo son un medio de transporte, sino también un elemento fundamental para la vida y la cultura de sus habitantes. Es un suave y continuo desplazamiento a través del tiempo que nos permite adentrarnos en una realidad que parecía estar relegada al olvido, en una forma de vida que, en apariencia, había desaparecido hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, esa percepción se desmorona al observar la grave crisis ambiental que azota a Bangladesh, un país que hoy en día enfrenta una de las amenazas más severas en materia de contaminación en todo el mundo. La situación es tan alarmante que el aire, el agua y la tierra se encuentran en una situación precaria, bajo una constante amenaza que pone en peligro la salud y la supervivencia de sus habitantes. Durante el año 2024, Bangladesh logró posicionarse en el segundo lugar entre las naciones con mayores niveles de contaminación atmosférica, y la capital, Dhaka, se situó en la tercera posición de las ciudades más contaminadas del orbe,
con niveles de partículas finas en el aire que superaron ampliamente los límites considerados seguros. El promedio de partículas en suspensión de menos de 2,5 micrómetros, conocidas como PM2, PAD, alcanzó en ese año un nivel de 78 microgramos por metro cúbico, una cantidad casi 8 veces superior a la barrera máxima recomendada por los sistemas de salud internacionales. La principal causa de esta contaminación atmosférica proviene de las emisiones de gases de escape de los vehículos, de las viejas y obsoletas fábricas de ladrillos, de las industrias en pleno funcionamiento, de la incineración de residuos y del uso cotidiano del carbón en hogares y comercios. Todos estos factores combinados llenan el aire con partículas finas y compuestos de azufre, que se han convertido en una amenaza mortal para la población, provocando hasta un 55% de las muertes prematuras y contribuyendo a que más de 2.500 millones de años ajustados por discapacidad se pierdan anualmente en el país. Pero el problema no se limita únicamente al aire que respiramos. Las aguas dulces de Bangladesh también están en grave peligro. Los ríos más importantes, como el Buriganga, el Sitalaxia y el Meghna, se encuentran altamente contaminados debido a las descargas descontroladas de fábricas, a los residuos domésticos sin tratar y a la cantidad excesiva de plástico que termina en sus corrientes. Esta situación ha provocado un deterioro acelerado en la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de millones de personas que dependen de estos recursos hídricos para su supervivencia. La industria textil, en particular, es responsable de descargar anualmente más de 217 millones de metros cúbicos de aguas residuales, muchas de las cuales contienen metales pesados como cromo, cadmio, mercurio y arsénico. Como resultado, aproximadamente el 13,4% de las muestras de agua potable en el país superan los límites permitidos por las normas internacionales, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de agua contaminada. La crisis ambiental en Bangladesh también se agrava por la intrusión de agua salada en zonas costeras, fenómeno que se ha intensificado debido al cambio climático y a las frecuentes tormentas en las regiones marítimas. En particular, en la zona de Khulna, la presencia de agua salobre ha desplazado al agua dulce, privando a las comunidades locales de una fuente segura y confiable de agua potable, y provocando un aumento en las enfermedades renales, que se han convertido en un problema de salud pública de gran magnitud. La expansión del uso del carbón como fuente principal de energía ha contribuido significativamente a la emisión de gases contaminantes en el sector energético, alcanzando en 2023 un total aproximado de 60 millones de toneladas. Este incremento ha agravado la contaminación del aire y ha acelerado los efectos del efecto invernadero, generando un círculo vicioso que pone en jaque el equilibrio ecológico del país. Por si fuera poco, la crisis de residuos plásticos en Bangladesh ha dado lugar a una economía sumergida en la que miles de niños y personas en situación de pobreza se ven obligados a hurgar en vertederos tóxicos en busca de materiales reciclables. Esta práctica los expone a riesgos muy graves, como el cáncer y enfermedades respiratorias que pueden marcar de por vida su salud y bienestar. Cada año, la contaminación ambiental en Bangladesh se lleva la vida de aproximadamente 272.000 personas prematuramente, además de ocasionar pérdidas económicas que equivalen al 17,6% del Producto Interno Bruto del país. La contaminación del aire, en particular, provoca más del 8% de estas pérdidas y se asocia con casi 90.000 muertes anuales, evidenciando la gravedad y la urgencia de actuar con rapidez y dentro del vibrante y multifacético paisaje de Dhaka, la capital de Bangladesh, se revela una sorprendente y profunda dualidad que cautiva y desafía a quien la observa. La ciudad, en su esencia, parece ser un espejo de contrastes extremos, donde lo moderno y lo tradicional, lo lujoso y lo humilde, conviven en un equilibrio precario pero constante. Este fenómeno hace que Dhaka sea un ejemplo emblemático de cómo una misma urbe puede albergar en su seno tanto la belleza de la innovación como la crudeza de la pobreza. En el corazón de la metrópoli, se extienden distritos que parecen encarnar el bienestar y el progreso. En particular, las áreas de Gulshan y Banani representan la cara luminosa de la ciudad. Estas zonas, donde la modernidad se manifiesta en edificios relucientes y calles cuidadas, son el refugio de quienes disfrutan de un estilo de vida sofisticado y cosmopolita. Los residentes en estos barrios se resguardan tras puertas imponentes, rodeados de residencias que parecen fortificaciones de lujo.
Los centros comerciales, con sus fachadas iluminadas por neón, reflejan un ambiente que recuerda más a las calles de ciudades europeas que a un distrito de Dhaka. La atmósfera es sofisticada, con cafés elegantes que ofrecen espresso, panes artesanales y ensaladas de quinoa, lugares frecuentados por jóvenes profesionales y expatriados que buscan un refugio en medio del bullicio urbano. Gulshan, en particular, ha evolucionado de ser un enclave diplomático lleno de historia a convertirse en un polo de poder económico y social. Aquí se concentran las sedes de embajadas, rascacielos de cristal que parecen tocar el cielo, hoteles de 5 estrellas que acogen a viajeros de todo el mundo, además de corporaciones transnacionales, bancos privados y una élite que vive en la cúspide de la pirámide social. Los cafés de moda en esta zona sirven desde un espresso bien elaborado hasta panes de masa madre y ensaladas de quinoa, atrayendo a jóvenes profesionales y expatriados que desean disfrutar de un estilo de vida cosmopolita en un entorno que parece más europeo que bangladesí. Contiguamente, Banani presenta un carácter aún más vibrante y juvenil. Este barrio se distingue por sus boutiques de diseñadores, bares en azoteas que ofrecen vistas impresionantes, galerías de arte, estudios creativos y restaurantes de cocina de fusión moderna. La calle Bani, en particular, se ha convertido en un epicentro de la vida nocturna y la cultura contemporánea, donde se encuentran desde bares de sushi y hamburgueserías americanas hasta buffets coreanos y elegantes salones que evocan la sofisticación de Singapur o Dubái. Ambas áreas, Gulshan y Banani, se han transformado en oasis urbanos con una infraestructura impresionante que refleja el esfuerzo por modernizarse y ofrecer un estilo de vida de alta calidad. En Gulshan, por ejemplo, los alquileres mensuales pueden llegar a costar varios miles de dólares, equiparando los precios de zonas prestigiosas en Bangkok o Yakarta. No obstante, esta apariencia de brillo y opulencia en las zonas más exclusivas de Dhaka resalta, en su contraste más profundo, la enorme brecha social que atraviesa la ciudad. Solo a pocos minutos de estos distritos de lujo, se encuentra una realidad muy diferente, marcada por la pobreza y la falta de infraestructura básica. Los distritos comerciales modernos dan paso a mercados callejeros polvorientos, donde las tiendas son sencillas y las viviendas, construidas con materiales precarios, parecen improvisadas y endebles. Entre estos espacios se encuentra Karail, uno de los barrios marginales más extensos y poblados de Dhaka, que se extiende a lo largo de una estrecha franja que, en el mapa, parece ser una simple línea junto al lago de Banani. Sin embargo, en realidad, aquí habitan más de 100.000 personas, que hacen de esta área un lugar de resistencia y supervivencia. Karail cubre más de 90 acres, unos 36 hectáreas, y está lleno de viviendas improvisadas, construidas con chatarra, madera, plástico y cualquier material que pueda ofrecer un refugio. Las casas parecen panales apretados, con techos bajos que en verano convierten a sus habitantes en prisioneros del calor abrasador, y en temporadas de lluvias monzónicas, las inundaciones se vuelven una amenaza constante. Las calles, estrechas y sinuosas, parecen diseñadas para un solo peatón, y se hunden entre casas sin números ni planificación urbanística aparente. En este contexto, la economía de Karail es fundamental para el sustento de la ciudad. La mayoría de sus habitantes realiza trabajos manuales y físicos. Tiran de rickshaws, trabajan en hogares, en un rincón olvidado, donde la pobreza y la desesperanza se entrelazan con la vulnerabilidad. Se encuentran comunidades que enfrentan una realidad marcada por la precariedad y la falta de recursos básicos. Allí, la electricidad y el agua, elementos esenciales para la vida cotidiana, llegan de maneras clandestinas y peligrosas, a través de conexiones improvisadas y ilegales que forman redes intrincadas y peligrosas. Los servicios sanitarios son casi inexistentes, con una escasa presencia de baños públicos que, en su mayoría, son improvisados y deficientes. Las aguas residuales, en lugar de ser tratadas o canalizadas adecuadamente, a menudo se vierten directamente en el lago cercano, ocasionando una contaminación que pone en riesgo la salud de toda la comunidad. Durante la temporada de lluvias, la situación se agrava, ya que toda esa zona vulnerable puede inundarse, sumiendo a sus habitantes en un caos aún mayor. El agua sucia, que penetra sin control en las viviendas y áreas de cocina, agrava la crisis sanitaria, poniendo en peligro a quienes viven allí. La falta de acceso a una educación formal representa otra de las dificultades que enfrentan estas comunidades.
Sin escuelas ni centros educativos adecuados, los niños y jóvenes crecen sin la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que podrían abrirles caminos hacia un futuro mejor. La atención médica es escasa o casi inexistente, obligando a las familias a depender de organizaciones no gubernamentales y de la ayuda internacional para recibir algo de asistencia en salud y bienestar. La presencia de clínicas temporales y programas de ayuda de emergencia resulta vital para sobrevivir en estas condiciones, pero su alcance sigue siendo limitado, y la ayuda, muchas veces, no alcanza a cubrir todas las necesidades. En un escenario aún más dramático, se encuentra el campamento de Kutupalong, el más grande del mundo dedicado a refugiados rohingyas. Situado en el área de Ukipacila, en el distrito de Cox's Bazar, en Bangladesh, este vasto asentamiento se extiende por aproximadamente 4,5 millas cuadradas. Desde agosto de 2017, cuando la violencia en el estado de Rakhine en Myanmar alcanzó su punto culminante, más de 931.000 refugiados rohingyas llegaron en masa a esta región, huyendo de la brutalidad y la persecución. La mayoría de los habitantes en Kutupalong son rohingyas, desplazados por ataques masivos que superaron con creces las previsiones iniciales de capacidad y recursos. La infraestructura del campamento, improvisada y frágil, consiste en chozas construidas con bambú, lonas y esteras tejidas, que se erigen en un terreno inestable y vulnerable a las inclemencias climáticas. Las familias que habitan allí viven apretujadas en espacios diminutos, en constante peligro de sufrir inundaciones o deslizamientos de tierra durante la temporada de monzones. La escasez de agua potable, de saneamiento adecuado y de atención médica agrava aún más sus condiciones de vida. La ayuda humanitaria, coordinada por organizaciones como la UNHCR, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y otros socios internacionales, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Finlandia y Suecia, intenta aliviar las penurias, pero la financiación siempre resulta insuficiente. La falta de recursos provoca interrupciones frecuentes en el suministro de alimentos y productos básicos, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad constante. El perímetro del campamento está cercado con alambres de púas, una medida que busca impedir el tráfico de personas, pero que también dificulta las evacuaciones en casos de emergencias como incendios o deslizamientos, poniendo en peligro a millones de personas atrapadas en ese laberinto de tiendas improvisadas y vidas precarias. Kutupalong, en su dureza, se ha convertido en un símbolo visible de la crisis global de refugiados, pero también en un llamado urgente a la solidaridad internacional y a la búsqueda de soluciones ambientales sostenibles. Dentro de esta compleja trama de supervivencia, emerge la figura de la comunidad de Kidar, un grupo que lucha por mantenerse en pie en medio de la adversidad. Recorrían los bulliciosos mercados de Dhaka, luciendo coloridos saris y saludando a los transeúntes con gestos de alegría y esperanza, aunque a menudo son rechazados o ignorados. La presencia de los Kidar, reconocidos oficialmente como el tercer género, refleja una tradición antigua y profundamente arraigada en la cultura del sur de Asia. La palabra Kidar proviene de textos históricos hindúes, como el Ramayana y el Mahabharata, donde se menciona a seres poseedores de dones espirituales y participantes en rituales sagrados. Estos individuos, cuya identidad no se ajusta a los moldes tradicionales de lo masculino o femenino, poseen un significado durante la época colonial. Bajo la influencia del Imperio Británico, las normas sociales y legales que protegían a las comunidades de Kidar fueron paulatinamente desplazadas hacia los márgenes de la sociedad. Estas personas, que en otros tiempos gozaban de cierto respeto y reconocimiento, fueron relegadas a la clandestinidad, perdiendo derechos y siendo privadas de una protección básica. La transformación no fue repentina, sino un proceso largo y doloroso que culminó en un aislamiento casi total, donde la dignidad y la igualdad quedaron relegadas a un segundo plano, y la invisibilidad se convirtió en su destino cotidiano. Sin embargo, en el año 2013, se produjo un avance significativo que marcó un punto de inflexión en su historia. El gobierno de Bangladesh, reconociendo la existencia y la identidad de estas comunidades, oficializó en sus documentos la existencia de un tercer género, otorgándoles así un reconocimiento legal que antes les había sido negado. Este paso, aunque aún insuficiente, representó con acento agudo un logro importante en la lucha por sus derechos y un primer reconocimiento formal por parte del Estado. No obstante,
la realidad que enfrentan los Kidar sigue siendo dura y llena de obstáculos. El activista Sr. Lo, consciente de la magnitud de sus problemas, ha señalado que gran parte de estas comunidades son expulsadas de sus hogares por sus propias familias desde una edad temprana. La falta de aceptación familiar y social los deja sin acceso a educación ni atención médica, dejando a muchos en una situación de vulnerabilidad extrema. La discriminación no solo los margina en sus comunidades, sino que también se extiende al mercado laboral, donde la mayoría se ve obligada a sobrevivir mendigando en los mercados, en las calles de los autobuses o ganando un sustento en actividades tradicionales y bendiciones que, en su mayoría, carecen de protección legal. Sin un respaldo legal, muchos se ven forzados a buscar formas de subsistencia en los márgenes de la sociedad, en un intento desesperado por mantenerse vivos y dignos. Según una investigación publicada en el periódico The Daily Star en el año 2021, más del 70% de las personas Kidar ha sufrido violencia grave y ha sido víctima de actitudes prejuiciosas y discriminatorias. A pesar de esta situación adversa, existe un rayo de esperanza que ilumina su camino. Diversas organizaciones sin fines de lucro, como la Sociedad de Bienestar Social de Bandhu y Oboya B, han comenzado a ofrecerles atención médica que respeta su identidad de género, apoyo psicológico básico, programas educativos y formación profesional. En sus propios hogares y en centros comunitarios específicos, se imparten cursos de peluquería, costura, habilidades para la vida y pequeños negocios, con la finalidad de empoderar a estas comunidades y brindarles alternativas reales para su integración y desarrollo. Entre ellos, destaca el caso de Pinky, quien logró salir de la invisibilidad y del estereotipo de pedir limosna tras actuar en el Parlamento de Bangladesh, convirtiéndose en una activista que cuestiona y desafía las percepciones limitadas sobre los Kidar. El Estado ha comenzado a tomar medidas concretas para mejorar su situación. Se han implementado campañas de concienciación, y se ha contratado a algunas personas Kidar en el sector público, promoviendo así su inclusión laboral. Sin embargo, estos avances, aunque necesarios, todavía son limitados y lentos. La lucha por la igualdad y el reconocimiento continúa, pero cada paso en esa dirección es un acto de resistencia y esperanza. La comunidad Kidar, en su diversidad y fortaleza, se ha convertido en un símbolo poderoso de la lucha no solo por obtener derechos básicos, sino también por ser reconocida con dignidad, respeto y aceptación plena. Su historia, llena de desafíos y resistencia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa y equitativa, donde nadie quede relegado por su identidad. ¿Y tú, cómo te conectas con la historia de los Kidar? ¿De qué manera percibes sus dificultades y su lucha por la igualdad? Compartir tus pensamientos puede abrir un espacio de reflexión y empatía, en un momento en que aún queda mucho por hacer. La historia de estas comunidades, aunque marcada por la adversidad, también está llena de esperanza y de ejemplos de valentía y resistencia que inspiran a seguir adelante en la búsqueda de un mundo más inclusivo y respetuoso con todos. En apenas unos segundos, una tragedia desgarradora se cobró la vida de un centenar de personas. La mayoría de ellas eran mujeres jóvenes, cuyas vidas fueron arrebatadas en un instante, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un profundo dolor. Sin embargo, a pesar de la magnitud de esa pérdida, trabajar en una fábrica de ropa en esa región todavía no representa, en comparación, el riesgo más mortal que enfrentan los trabajadores en esa zona del mundo. En el puerto de Chittagong, por ejemplo, el desmantelamiento de barcos antiguos y peligrosos conlleva peligros aún mayores, una actividad que se realiza a diario y en la que decenas de miles de personas, incluidos muchos niños, se enfrentan a riesgos extremos en su rutina diaria. Cada jornada, estos trabajadores se enfrentan a condiciones sumamente adversas. Sin protección alguna, sin mascarillas ni guantes, inhalan constantemente humos tóxicos provenientes del aceite, la pintura y el amianto que liberan los restos de esas embarcaciones en desuso. La exposición repetida a estas sustancias produce lesiones graves, quemaduras y, en muchos casos, la pérdida de vidas. La mortalidad en estos muelles es tan frecuente que, en promedio, cada semana muere al menos un trabajador, y muchos de ellos no alcanzarán a cumplir los 50 años de edad. Todo ello sucede en nombre de la demanda global por bienes rápidos, baratos y de consumo masivo,
donde la presencia de vidas humanas parece tener un valor mucho menor que la rapidez y el costo de producción. La industria de la confección, por un lado, ha permitido que millones de personas logren escapar de la pobreza, ofreciéndoles una salida económica y un medio para sostener a sus familias. Sin embargo, este éxito encierra un costo humano muy alto, un ciclo interminable de fatiga, riesgos constantes y condiciones laborales duras. Detrás de cada prenda de ropa que llega a nuestras casas hay una historia de esperanza, sacrificio y trabajo silencioso, muchas veces en entornos peligrosos y precarios, que sustenta el consumo a nivel mundial. Bangladesh, con sus más de 150 millones de habitantes, ocupa una posición destacada en la industria textil global, siendo el segundo mayor exportador de ropa del mundo, solo por detrás de China. Situado en la bahía de Bengala, este pequeño país ha emergido como una potencia en el sector de la confección, cuyo peso económico gira en torno a esta industria ligera. Más del 80% de sus ingresos por exportaciones provienen de la ropa, y esta actividad emplea a más de 4,5 millones de personas, en su mayoría mujeres que cosen prendas destinadas a todos los rincones del planeta. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, en el año 2023 Bangladesh exportó prendas de vestir por un valor cercano a los 38.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 7,4% del mercado mundial. Durante los primeros 7 meses del año fiscal 2024 a 2025, las exportaciones alcanzaron un valor de 26.800 millones de dólares, superando en más del 10% los niveles del mismo periodo del año anterior. Desde las zonas industriales en Dhaka hasta los talleres en Gazipur, la ropa producida en Bangladesh recorre toda la cadena de suministro global, abasteciendo a marcas gigantes como Zara, H&M, Gap, Uniqlo y Walmart, que colocan enormes pedidos en el país. Algunas cadenas de supermercados dependen completamente de las fábricas bangladesíes para mantener sus líneas de suministro. Es probable que en tu armario exista alguna prenda que haya sido cosida en ese país, sin que quizás lo sepas. Sin embargo, detrás de este éxito económico y de la fachada de prosperidad, se esconden problemas graves que no deben ser ignorados. La mano de obra barata y la flexibilidad del sistema de producción han convertido a Bangladesh en una fábrica de ropa para todo el mundo, pero a un costo social y humano muy alto. Las condiciones en muchas fábricas siguen siendo precarias, y los salarios, en ocasiones, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Los episodios trágicos del pasado, como el desastre de Rana Plaza en 2013, permanecen en la memoria colectiva como recordatorios de la vulnerabilidad a la que están expuestos quienes producen nuestras prendas. La restricción de derechos laborales y la falta de sindicatos efectivos agravan aún más la situación, dejando a estos trabajadores en una posición de vulnerabilidad constante. Mientras el mundo disfruta de moda asequible y de tendencias que cambian con rapidez, el precio real de esa comodidad se paga en Bangladesh, en vidas humanas que se pierden o se ven seriamente afectadas en el proceso. En el vasto mundo de los ecosistemas, el patrimonio natural que alberga el bosque de Sundarbans representa un tesoro invaluable, no solo por su magnitud sino también por su importancia ecológica, social y cultural. Este bosque, considerado el mayor del planeta de su tipo, se extiende a lo largo de una vasta delta que forma el delta del Ganges, en la frontera entre Bangladesh e India. Con una extensión que supera los 10.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 60% de esta extensión se encuentra en territorio bengalí, donde su presencia se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad y la supervivencia regional. Este ecosistema singular fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, un reconocimiento que refleja su carácter único y su valor ecológico excepcional. Los Sundarbans no son simplemente un bosque pantanoso y salino, son un milagro de la naturaleza, una creación que no tiene parangón en el mundo. Sus canales de agua, que parecen serpenteantes y entrelazados, atraviesan pequeñas islas cubiertas de vegetación frondosa y suelos salinos que, lejos de ser un obstáculo, sirven como un escudo natural que protege a las comunidades costeras de las amenazas del mar y del cambio climático. Este ecosistema funciona como una barrera viva contra las mareas altas, las inundaciones y las tormentas, gracias a la resistencia de sus árboles y plantas, en particular los manglares de Sundari, Kiora y Jeva.
Estos árboles, con sus raíces entrelazadas, actúan como un muro natural que resiste la fuerza de las olas y las tormentas, brindando protección a las poblaciones humanas que viven en las cercanías. La relación entre el hombre y este bosque es profunda y milenaria. Para las comunidades locales, los Sundarbans no son solo un recurso, sino un espacio sagrado y vital donde se entrelazan la supervivencia y la identidad cultural. Entre los habitantes que dependen de este entorno, se encuentran los pescadores, recolectores de miel, silvicultores y habitantes que viven en estrecha armonía con la naturaleza. Para ellos, cada día en el bosque representa un acto de equilibrio entre la vida y el riesgo, puesto que deben enfrentarse a las amenazas constantes de los tigres de Bengala, que aún habitan en estas tierras, y de las mareas impredecibles que pueden inundar sus hogares en cualquier momento. La presencia de los tigres, que en 1923 se estimaba en unos 114 ejemplares, simboliza la fuerza salvaje y la majestuosidad de estos felinos, que se deslizan en silencio por los pantanos y canales, cazando en la penumbra y personificando la potencia indómita de la naturaleza. Pero los Sundarbans no son solo un refugio para los grandes depredadores. Este ecosistema alberga una increíble variedad de vida. Más de 300 especies de aves, que van desde garzas y cormoranes hasta especies migratorias, así como varios mamíferos, reptiles y peces. Entre estos, se encuentran cocodrilos, serpientes marinas, ciervos de pantano y especies de peces que viven en las aguas subacuáticas, formando la base de una cadena alimentaria que sostiene a millones de personas. El plancton y otros organismos acuáticos constituyen la base de la pesca, la recolección de camarones y la producción de miel, actividades que son esenciales para la economía y la alimentación de las comunidades locales. En este equilibrio frágil, el hombre y la naturaleza han convivido durante generaciones, creando un vínculo profundo y espiritual con los árboles y las aguas que los rodean. Para los habitantes de los pueblos cercanos, estos bosques representan mucho más que un recurso natural, son el sustento de sus vidas, un patrimonio que debe ser protegido y respetado. Sin embargo, esa convivencia no está exenta de peligros. La presencia constante de tigres y las mareas impredecibles hacen que cada jornada sea una prueba de resistencia y coraje. En los últimos años, esta delicada armonía ha sido puesta a prueba por amenazas cada vez mayores. El aumento del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, ha permitido que las aguas saladas penetren en las tierras de los Sundarbans con mayor intensidad, dificultando la supervivencia de muchas plantas y animales. Además, ciclones devastadores como el Sidar en 1907, el Aila en 1909 y el Amphan en 2020 han azotado las costas, destruyendo comunidades enteras y dejando a decenas de miles de personas sin hogar, en un ciclo de destrucción y reconstrucción que parece no tener fin. La explotación excesiva de recursos y la contaminación industrial añaden otra capa de peligro. Los Sundarbans no son simplemente un espacio de belleza natural, sino también un símbolo de los milagros que la naturaleza puede ofrecer, al tiempo que representan un frente vital en la lucha global contra la crisis climática que amenaza nuestro planeta. La batalla de la humanidad contra los efectos devastadores del cambio climático se ha convertido en una lucha constante, una contienda que requiere de conciencia, acción y esperanza. En medio de esta emergencia, surge una celebración que combina fe, esperanza y unión en un acto de profunda espiritualidad, el festival de peregrinación que cada año atrae a miles de personas a las orillas del río Turak, en las cercanías de Dhaka. Este lugar, en apariencia tranquilo, se transforma en un vasto mar de silencio y devoción, donde la gente no acude para el entretenimiento, las compras o el ocio, sino movida por una causa mucho más profunda: la oración, la introspección y el anhelo de conexión con lo divino. La congregación, conocida como Vishvasdema, se erige como la segunda reunión islámica más multitudinaria del mundo, después del Hajj, y en ella participan millones de creyentes provenientes no solo de Bangladesh, sino de más de 150 países distintos. Durante 3 días consecutivos, en un acto de unión espiritual que trasciende frontera, razas y culturas, estos fieles se reúnen con un propósito común, alimentados por una fe que no conoce divisiones. No acuden motivados por cuestiones políticas, ni por intereses de autoridades, sino impulsados por una sed profunda de purificación, sanación interior y un sentido de comunidad que trasciende cualquier limitación geográfica.
En el transcurso de los sermones y en los momentos de silencio, las oraciones personales alcanzan su punto culminante, creando un ambiente cargado de emoción y recogimiento. Es en ese instante de Air y Munayat, cuando millones de manos se elevan al cielo en un acto simultáneo de fe, que se produce un estallido colectivo de creencias y esperanza. En ese momento, todas las diferencias quedan en suspenso. Solo permanece una fe común, poderosa y unificadora que une corazones en un acto de profunda comunión. El ambiente que se respira durante todo el evento está impregnado de asombro, de una sensación de asombro reverente y de compasión genuina. Miles de voluntarios, movidos por una generosidad desinteresada, trabajan incansablemente tras bambalinas para garantizar que todo transcurra con orden y calma. Preparan alimentos, ofrecen alojamiento gratuito a los peregrinos que llegan en masa y aseguran que cada necesidad sea atendida, creando un entorno de armonía en medio del caos aparente. Incluso en un país en vías de desarrollo, que enfrenta dificultades diarias y desafíos económicos, este acontecimiento muestra una organización impecable, un ejemplo de cómo la fe y la comunidad pueden florecer en medio de la adversidad. Biswa Ijtema, más que un simple festival, se presenta como un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos turbulentos y ruidosos, existen lugares donde las personas pueden detenerse, hacer silencio y buscar la luz espiritual en la quietud del alma. Es una verdadera peregrinación de fe y unidad, un acto de esperanza que trasciende las dificultades del mundo cambiante en el que vivimos. La masificación de estas congregaciones refleja un fenómeno social profundo, donde la unión y la solidaridad se convierten en una respuesta a los retos que enfrentan las sociedades modernas. En el contexto de las bodas, por ejemplo, la importancia de la comunidad se hace aún más evidente. En Bangladesh, especialmente en las zonas rurales, el matrimonio ha dejado de ser solo un evento familiar privado para convertirse en una celebración social de gran escala. Cada vez más, las ceremonias de unión se organizan en masa, ofreciendo una solución accesible y digna para parejas con recursos limitados. En lugar de endeudarse por una ceremonia tradicional costosa, muchas parejas optan por casarse en eventos colectivos, organizados por instituciones benéficas, organizaciones religiosas o comunidades enteras, que reúnen a varias parejas en una sola ocasión. Estas bodas masivas, que en ocasiones reúnen a cientos de parejas, se celebran con trajes tradicionales y decoraciones proporcionadas por los organizadores. Los asistentes comparten momentos de alegría, de lágrimas y de emoción profunda en el instante en que inicia una nueva etapa de la vida en común. La influencia de estas celebraciones trasciende el acto en sí, impactando en la conciencia social y en los valores comunitarios. Según datos de UNICEF y UNFPA, en el pasado, más de la mitad de las mujeres en Bangladesh contraían matrimonio antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, las ceremonias colectivas de hoy en día contribuyen a reducir los matrimonios infantiles, promoviendo el voluntariado y fomentando un sentido de unión madura. La comunidad entera no se limita a estar presente en los momentos importantes, sino que también ofrece bendiciones, apoyo y ánimo a las nuevas parejas que deciden unir sus vidas en matrimonio. Para muchas personas, un acto tan significativo trasciende la simple ceremonia. Se convierte en una celebración auténtica, en una expresión de unión donde la compasión y la igualdad se convierten en los cimientos que sustentan el matrimonio moderno, redefiniendo su significado en la actualidad. Entre las historias más sorprendentes y emotivas que reflejan la resistencia del espíritu humano, se encuentra la del árbol que se ha convertido en símbolo de una condición médica sumamente rara. Algunas narrativas parecen sacadas de un relato de profunda sensibilidad, llegando hasta las profundidades del alma. Tal es el caso de Abul Bahandar, conocido popularmente como el hombre árbol de Bangladesh, cuyo padecimiento ha conmovido a miles. Abul sufre de epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad genética excepcionalmente rara, que provoca la formación de crecimientos en la piel que asemejan corteza de árbol o raíces. Estos crecimientos cubren sus brazos, piernas y rostro, formando una especie de manto vegetal que le da un aspecto similar a un árbol en plena madurez. Para muchas personas, sus manos parecían estar hechas de madera podrida, ásperas, insensibles y tan pesadas que ni siquiera podía abrazar a su propio hijo. Durante más de una década, Abul soportó un dolor constante, tanto físico como emocional, enfrentando una lucha diaria que lo hacía sentir que nunca volvería a llevar una vida normal.
La desesperanza parecía haberlo consumido, hasta que en el año 2016, una chispa de esperanza surgió en su camino. Un equipo de médicos especializados en la región llevó a cabo 16 cirugías en el Dhaka College, logrando eliminar casi 5 kilos de crecimientos que cubrían su cuerpo. Fue un proceso arduo, lleno de incertidumbre y sacrificio, pero también de una transformación que jamás olvidaría. En ese momento, por primera vez en tantos años, Abul pudo mover sus manos con libertad y, lo que resultó aún más emotivo, abrazar a su hija con toda su fuerza. Aunque la enfermedad no tiene una cura definitiva y siempre existe el riesgo de recaídas, aquel episodio le brindó una esperanza renovada y un mensaje de fe en lo mejor que el futuro puede ofrecer. La historia de Abul Bahandar trasciende los límites de un simple caso médico. Es una prueba palpable de la fuerza del espíritu humano, un testimonio de perseverancia y de la convicción de que toda persona que sufre merece la oportunidad de sanar. La lucha del hombre árbol de Bangladesh tocó los corazones de millones, inspirando a muchos con su dolor, su resistencia y su incansable esperanza. No se trata solo de un paciente que enfrentó una enfermedad extraordinaria, sino de un símbolo de compasión, dignidad y capacidad de superar las pruebas más adversas. ¿Qué opinas acerca de esta historia de lucha y esperanza? Tus pensamientos y reflexiones pueden ser un valioso apoyo para otros. Aquí tienes la oportunidad de compartir palabras de aliento o de reflexión, porque tu voz cuenta y puede inspirar a quienes necesitan un mensaje de esperanza en momentos difíciles. Nos encantaría escuchar tu opinión, porque cada perspectiva es importante en esta charla de empatía y solidaridad. En otro ámbito, surgen ideas innovadoras que parecen desafiar las condiciones más extremas de nuestro planeta. En Bangladesh, donde las inundaciones periódicas suelen sumergir zonas rurales bajas, miles de niños se ven obligados a abandonar sus escuelas cada vez que el agua invade sus comunidades, suspendiendo así su educación y limitando su futuro. Sin embargo, en lugar de resignarse ante estas adversidades, las comunidades locales demostraron una creatividad admirable y un espíritu de resistencia que rompió con las barreras de la desolación. Estas comunidades idearon una solución ingeniosa: trasladar las escuelas a los barcos, creando así un sistema de educación flotante que permite a los niños continuar aprendiendo sin importar las inundaciones. La organización Svanirvasta fue pionera en esta iniciativa, transformando embarcaciones en auténticas aulas sobre el agua. Estos barcos escolares están equipados con pupitres, pizarras, libros de texto e incluso paneles solares que proveen iluminación y energía para las clases. La infraestructura es moderna y funcional, diseñada para ofrecer un ambiente adecuado para el aprendizaje en medio de condiciones adversas. Cada año, más de 2.000 estudiantes cruzan los territorios inundados en estas escuelas flotantes, asegurando que la educación no se detenga ante la presencia del agua. Algunas de estas embarcaciones también cumplen funciones adicionales, sirviendo como bibliotecas móviles o centros médicos que ofrecen atención a toda la comunidad. En un contexto donde los desastres naturales, cada barco que transporta a jóvenes estudiantes se convierte en una embarcación cargada de esperanza, que navega con determinación hacia la luz del porvenir. Es un símbolo de aspiración y de la búsqueda constante de un mañana mejor para quienes se embarcan en esa travesía. Sin embargo, esa misma esperanza se ve empañada por las desigualdades económicas que marcan el acceso a las maravillas del mundo. Para los turistas, el costo de entrar en estos sitios emblemáticos puede ser hasta 5 veces mayor que el que pagan los residentes locales. ¿Qué pensarías si descubrieras que, en realidad, los habitantes de la región desembolsan apenas 50.000 rupias por ingresar, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar 500.000? En Bangladesh, esa práctica no resulta nada extraña. Más bien, es una norma extendida en muchas atracciones turísticas del país. Desde los exuberantes bosques de manglares de Sundarbans y el histórico fuerte de Lavak, hasta el Museo Nacional de Dhaka y sitios arqueológicos como Mahastangar o Paharpura, en todos lados se observan etiquetas de precios que dividen claramente dos columnas, una para los locales y otra para los extranjeros. La diferencia en los costos puede ser de 5 a incluso 10 veces, una disparidad que, aunque justificada por las autoridades como un medio para sostener y promover el turismo, resulta controvertida y cuestionada por muchos. El sistema, según explican las autoridades, busca sostener una industria aún en crecimiento,
que todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y que, en comparación con sus vecinos, ha quedado rezagada. La Junta de Turismo de Bangladesh informa que el flujo anual de turistas extranjeros no supera las 300.000 a 400.000 personas, una cifra insignificante si se compara con países como Tailandia, Nepal o India. Con presupuestos limitados, las entradas a estos sitios se convierten en una fuente vital de fondos destinados a la conservación de monumentos, lugares históricos y áreas naturales protegidas. Sin embargo, esta política de precios genera un fuerte debate social y ético. Muchos viajeros consideran que esa brecha en los costos actúa como una barrera invisible que limita la experiencia plena del espíritu y la cultura de Bangladesh. En foros internacionales como TripAdvisor o Lonely Planet abundan las historias de turistas que han pagado 5 veces más que los residentes por entradas a parques o museos, solo para encontrarse con instalaciones deficientes, señalización escasa y servicios mínimos. Algunos se preguntan con desconcierto, si el país desea atraer a más visitantes extranjeros, ¿por qué mantener márgenes de beneficio tan altos? En países como Camboya o Egipto, las tarifas son más elevadas, pero generalmente se compensan con servicios adicionales, como excursiones con guías, audioguías o seguros, que enriquecen la experiencia del visitante. En Bangladesh, por el contrario, pagar una suma elevada no garantiza nada más que el acceso. No hay servicios extras, no hay comodidades, y muchas veces lo que se recibe no justifica el gasto. La duda que surge entre los viajeros es válida. ¿Para qué sirven esas tarifas si al final no ofrecen valor añadido? A pesar de las críticas, hay signos alentadores de cambio. El gobierno ha comenzado a reconocer la necesidad de ajustar esas políticas en zonas como Bagherat y Rangamati, donde ya se están revisando las tarifas, especialmente para quienes permanecen mucho tiempo o para los ecoturistas interesados en una interacción más genuina con las comunidades locales. Cada vez más, la atención se dirige hacia un turismo que valore y apoye a las comunidades locales, más allá de la simple entrada a sitios turísticos. La presencia del tigre real de Bengala, símbolo nacional de Bangladesh, va mucho más allá de ser un emblema de la fauna silvestre. Encarna el espíritu mismo del país, su alma indomable. Este majestuoso animal aparece en el emblema estatal, en el simbolismo del ejército y, sobre todo, en los corazones de los propios bengalíes. El tigre de Bengala, considerado el animal nacional, representa el coraje, la fuerza y el espíritu invencible de la nación. En la cultura del sureste asiático, este felino personifica el valor y la resistencia, cualidades que Bangladesh reconoce y honra profundamente, haciendo de su imagen un recordatorio constante de su identidad y su historia. Detrás de ese orgullo que muchos sienten por su país, se esconde una realidad alarmante y silenciosa que no puede ser ignorada. En el año 2004, los majestuosos bosques de manglares de Sundarbans, que se extienden a lo largo de la frontera entre Bangladesh y la India, albergaban cerca de 40 tigres de Bengala, esas criaturas imponentes y símbolo de fuerza y belleza. Sin embargo, para el año 2019, esa cifra se había reducido a tan solo 114 ejemplares en la parte bengalí del ecosistema. No se trata simplemente de un número, sino de una señal clara y apremiante que exige una acción urgente. Los tigres de Sundarbans enfrentan amenazas constantes y de todos lados. La caza furtiva, la pesca ilegal, el cambio climático y la elevación del nivel del mar están desgarrando y debilitando ese frágil hábitat, poniendo en peligro la supervivencia de toda esa biodiversidad. Los científicos advierten que, si no se toman medidas firmes y responsables, en aproximadamente 50 años estos magníficos felinos podrían desaparecer por completo de la faz de la Tierra, dejando un vacío irreparable en el ecosistema y en la cultura de la región. Este símbolo de poder y gracia se encuentra ahora en el umbral del abismo, donde la vida y la desaparición se enfrentan en una lucha desigual. La responsabilidad de evitar tal destino recae en las decisiones que la humanidad debe tomar, muchas de ellas difíciles y dolorosas. La población de Bangladesh, que supera los 50 millones de habitantes, vive en condiciones marcadas por la pobreza multidimensional. La precariedad económica determina casi todas las decisiones diarias de muchas familias, que deben ingeniárselas para subsistir con ingresos modestos y una escasa protección social. La desesperación lleva a muchos a enviar a sus hijos a trabajar desde temprana edad, con la esperanza de que, de alguna forma,
puedan contribuir a aliviar la difícil situación familiar. La mayoría de estos niños empleados en talleres textiles o pequeños negocios familiares confiesan que comenzaron a trabajar simplemente para ayudar a sostener a sus seres queridos. Esa elección, aunque comprensible, conduce a un ciclo de abandono escolar, donde los niños dejan sus estudios en busca de ganancias inmediatas, privándose así de las oportunidades que podrían brindarles un futuro diferente. La pobreza, combinada con los efectos del cambio climático, como las inundaciones frecuentes y devastadoras, destruye los cultivos y arruina las vidas de quienes dependen de la tierra para su sustento. Como resultado, muchas familias rurales se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones en las ciudades, donde intentan encontrar empleo en fábricas o en trabajos informales, como el procesamiento de textiles o la producción de ladrillos. La lucha por sobrevivir en estas condiciones precarias se vuelve cada vez más difícil, y el desempleo entre los jóvenes alcanza cifras preocupantes, llegando hasta el 16% en ciertas zonas. La incertidumbre laboral y los bajos salarios generan descontento y protestas, en un intento por exigir mejores condiciones. La demanda de un aumento en el salario mínimo, que actualmente ronda los 833 taka, aproximadamente unos $200,50 mensuales, refleja el malestar de la población. Mientras tanto, en sectores informales, persiste el trabajo forzoso en actividades como la pesca de pescado seco, la fabricación de ladrillos y la curtiduría, debido a la debilidad de la legislación laboral y a castigos simbólicos que no disuaden a los empleadores. En medio de una pobreza arraigada y una economía inestable, los bangladesíes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, sacrificando aspectos fundamentales de su vida, como la educación, la movilidad o la participación en protestas, todo con tal de garantizar su supervivencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades y los desastres naturales que azotan regularmente su tierra, Bangladesh también alberga rincones de belleza extraordinaria que atraen a turistas de todo el mundo. Entre estos, destacan las playas de Cox's Bazar, cuya arena de un dorado suave se extiende por aproximadamente 75 millas, invitando a quienes buscan un refugio natural para contemplar la magnitud y la tranquilidad del mar. A lo largo de la extensa y misteriosa bahía de Bengala, los paisajes parecen desplegar un espectáculo que cautiva todos los sentidos. El amanecer y el atardecer se funden en un horizonte donde los matices de naranja ardiente y morado profundo se entrelazan en un lienzo de belleza sublime, creando un escenario que parece sacado de un sueño. Caminar por la orilla del mar en ese momento es sumergirse en una experiencia sensorial única. El suave ritmo de las olas que rompen contra la playa, el susurro constante que parece contar historias antiguas, y al mismo tiempo, el latido vibrante de la vida urbana que se despliega en la distancia. La combinación de la calma del mar y la energía de la ciudad genera un contraste fascinante, un equilibrio perfecto entre serenidad y movimiento. Desde la costa, la aventura continúa al subir a los barcos que navegan hacia destinos insólitos, entre ellos, la isla de San Martín, la única isla de coral en Bangladesh. Con una superficie que apenas supera la milla cuadrada, este pequeño paraíso emerge como un tesoro escondido en medio del mar. Sus aguas cristalinas revelan arrecifes de coral bajo un manto de aguas claras, donde los corales brillan con destellos de colores vivos, como si fueran joyas sumergidas. Las playas de arena blanca invitan a sumergirse en el snorkel, explorando los arrecifes y descubriendo el vibrante mundo submarino, o simplemente a descansar bajo el sol, dejando que la tranquilidad del lugar penetre en el alma. Pasear en bicicleta por la costa permite descubrir la pequeña isla de Cherowit, que desaparece en las mareas altas, evocando el espíritu de la verdadera aventura. Sentir esa conexión con la naturaleza y el mar es una experiencia que enciende el espíritu de exploración y asombro. El recorrido continúa hacia el interior, donde se despliegan las ondulantes colinas de té de Sri Mangal, la capital del té en Bangladesh. Allí, interminables plantaciones verdes se extienden hasta el horizonte, formando un paisaje que parece infinito. El aroma del té recién recolectado impregna el aire, llenando cada rincón con su fragancia reconfortante. Los sonidos del trabajo diario, el crujir de las hojas, el murmullo de los recolectores, crean una sinfonía que da vida a ese paisaje pintoresco. Cada vista y cada olor parecen cobrar existencia propia, transportando a los visitantes a un mundo de serenidad y trabajo arduo.
Muy cerca de allí, el Parque Nacional La Uchara se presenta como un refugio natural que invita a recorrer sus senderos forestales y a detenerse ante la majestuosa cascada de cuyo rumor constante añade un toque de magia a la naturaleza virgen. Y no lejos de estos parajes, se encuentran las antiguas ruinas del monasterio Samapura Mahavihara en Paharpur, un vestigio de la gloria del Imperio Pala. Este monasterio, con siglos de antigüedad, es un testimonio de la grandeza de épocas pasadas. Su estructura, con una planta octogonal y 10 celdas, refleja una impresionante obra maestra de mampostería de terracota que ha resistido el paso del tiempo. Para los monjes y estudiosos, representa un símbolo de sabiduría y espiritualidad, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La historia que encierra es tan profunda como sus muros, que parecen susurrar secretos de una civilización floreciente que dejó su huella en la historia. Desde las playas extensas hasta las islas de coral, desde las colinas cubiertas de plantaciones de té hasta las ruinas antiguas, Bangladesh revela una riqueza de contrastes y maravillas que permanecen intactas incluso en medio de circunstancias adversas. Es un país que conserva su belleza en cada rincón, una joya escondida que brilla con intensidad singular. A través de sus paisajes y monumentos, hemos intentado mostrar tanto las realidades cotidianas como las maravillas que hacen de Bangladesh un destino único y cautivador. ¿Fue alguna de estas experiencias la que más te sorprendió? ¿O quizás tienes alguna historia personal que compartir, alguna observación sobre su cultura o su gente? Nos encantaría que dejaras tu comentario, porque tu opinión es muy valiosa para nosotros. La diversidad de Bangladesh, sus paisajes y su historia, son una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. ¿Te gustó este recorrido por sus rincones más emblemáticos? Si sientes que sí, te invitamos a que hagas clic en el botón de me gusta y a que te suscribas para no perderte futuros relatos llenos